Ya Santi nos compartió la semana pasada sobre que la iglesia es creada con un propósito. Cada iglesia que nace del corazón de Dios nace con un perfume único. Si lo pudiésemos poner en palabras, es como cuando tú entras a un lugar, no sé si les ha pasado que entran a un lugar y es como que al tiro es como, o sea, que sé dónde estoy, como que es un lugar. A mí me pasa, hay una tienda en Santiago que se llama Lunch. Tú entras a la tienda, sientes el olor y al tiro sabes que estás ahí. Es como, ya, tal cual. Jesús impregna con un olor único a cada iglesia. Y el propósito de la iglesia, ¿cuál creen que es? A simples palabras. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de la iglesia? Dar a conocer el reino de Dios. Dar a conocer el reino de Dios, muy bien, excelente. ¿Alguna otra idea? Que más personas conozcan a Jesús. Que más personas conozcan, muy bien, estamos inspirados esta mañana, excelente. El propósito de la iglesia es traer el reino de Dios a la vida de las personas. Es que las personas se encuentren con Jesús, como dice Maite. Que sean sanas, que sean liberadas, que sean salvas, que vivan vivas, llenas de propósito, vidas abundantes, vidas en libertad. Ese es el propósito. El propósito mayor es que tu iglesia te empuje a conocer a Jesús. Ese es el propósito de la iglesia, que tú conozcas al amado, que tú conozcas a Jesús mismo. Y Santi compartió una definición de visión que a mí me encanta, que es mi favorita, y que dice: la visión es una imagen del futuro que produce pasión. Voy a hacer un entre paréntesis, porque veo caras colgadas. Estamos hablando, en este mes estamos hablando de la iglesia, y estamos caminando hacia un momento muy importante, donde vamos a compartir la visión de la iglesia. ¿Ya? Entonces ahora estamos preparando el camino para ese momento, por si acaso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial la Viña Patagonia que lo hace distinto a otras iglesias? Dicho eso, entonces, mencionaba que la visión, una definición, es una imagen del futuro que produce pasión. ¿Y por qué me encanta esta definición? Porque Jesús es el alfa y el omega, dice su palabra. Dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. O sea que cuando Jesús declara una visión sobre algo, ya está hecha. Porque Él ya vio el final. Si Jesús te dice: tú eres sano, y tú te ves todo ahí piñufliento, hacia medio ahí, te duele acá, te duele allá, puedes tener certeza que ya estás sano, aunque tus ojos no lo vean. Ese es el poder de la visión. Como Jesús es el inicio y el fin, Él no se rige por nuestra temporalidad. Él no se rige como hoy día nací, hoy día viví, hoy día mañana morí. Jesús ya vio el final. Jesús ya conoce. Él está en otro espacio. Por eso podemos tener certeza que todo lo que Jesús declara, una vez que Él muere en la cruz, quedó hecho. Cuando Él resucitó, todo lo que Él declaró quedó hecho, está listo. No es algo que puede ser que pase, no es algo que está hecho. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en esto, a mí me encanta porque la iglesia, en la palabra hay una visión de iglesia. Jesús mismo declaró cuál era la visión de la iglesia. Y para eso, que me quedó el pitutito, eso. Mateo 16. No sé si lo pudiesen buscar en sus Biblias. La iglesia tiene una clara visión que fue declarada por Jesús mismo, y esta visión es común a todo el cuerpo de Cristo. En cada iglesia que tú puedas ir, que tú puedas pisar, cada iglesia debe tener esta misma visión como fundamento. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremenda visión que Jesús declaró sobre la iglesia. Esto es tan impactante porque, ¿sabes qué? En el momento en que Jesús declaró esto, la iglesia como hoy día la conocemos no existía. ¿Qué es lo que ellos conocían? Sinagogas. ¿Y qué hacían las sinagogas? Contenían la presencia de Dios. Era un lugar donde nosotros, que éramos judíos, nos podíamos juntar para cuidarnos unos a otros, para poder resguardar lo que era nuestro, nuestras tradiciones. Pero Jesús les estaba dando algo que era totalmente disruptivo. Les estaba diciendo: no, la iglesia, yo edificaré mi iglesia sobre mí mismo, y después de eso, que al edificar la iglesia,
ella iría hasta las puertas del Hades. ¿Y qué significa esto? Que Jesús estaba declarando que la iglesia no estaba destinada para quedarse encerrada en 4 paredes, sino que la iglesia estaba destinada a ir hasta las puertas del infierno, y no solo las puertas del infierno, sino que destruirlas, echarlas abajo, e ir a rescatar todo lo que estaba perdido. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Era hora de cambiar su manera de entender las sinagogas o las iglesias. La iglesia ya no era un lugar para escondernos, sino que la iglesia tenía como propósito ir. Y no solo llegar hasta la puerta del Hades, sino que la puerta del Hades hacia adentro. ¿Y esto qué significa? No me imaginemos cosas tan raras y esotéricas. Significa que todo lo que está perdido, que todo aquel que no conoce a Jesús, que todo aquel que está vacío, que todo aquel que no ha tenido la posibilidad de conocer a un Dios cercano, todos ellos necesitan ir a ser tomados y traídos a la presencia de Jesús. Y ese iba a ser el mínimo rol de la iglesia. Y quiero que entiendas que esto no es solo una imagen inspiracional, porque puede sonar como, sí, qué bonito, llegar a las puertas del Hades, qué lindo. Pero no, era específicamente para poder cumplirlo, porque ya estaba hecho. Todo lo que Jesús decía al morir y resucitar se cumplía, ya estaba hecho, aunque nuestros ojos no lo vieran. Ese es el propósito, la visión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y lo segundo es que Jesús declaraba que la iglesia iba a estar fundada en Él mismo. Que al estar fundada en Él mismo, podemos tener certeza que al nosotros estar en Él, tendríamos toda autoridad para atar y desatar en la tierra. Es una situación impactante, pero cuando dice aquí, el otro día una persona de la iglesia nos compartía esto que le había impactado, cuando dice, todo lo que atare, nos está hablando a nosotros como iglesia. Lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Sería como, suena así como, ¿y quiénes somos nosotros para tener alguna injerencia? Cristo pensó un modelo tan perfecto y nos incluye tanto en el plan que Él pensó darnos tal autoridad, que a nosotros estar en Él, vivir en Él, permanecer en Él, poner nuestra mirada, nuestro completo corazón en Él, conocerle, ser uno con Él, y vamos a estar tan alineados que lo que nosotros ataremos o desataremos iba a suceder. Esa es la visión de la iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. Complejo, ¿no estamos bien? Tremendo, es tremendo. Jesús espera, a mí me impacta porque Jesús siempre espera tanto de nosotros. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo se me miro y digo, ¿y yo qué? Y así como, ¿estás seguro? Él espera siempre lo mejor de nosotros. Él espera lo que nosotros ni nosotros esperamos de nosotros. Él ve mucho más allá. Él es Jesús. Y esa es la visión que Él había declarado para la iglesia. Aun cuando los discípulos que escucharon esto tienen que haber quedado colgados porque ellos no conocían eso, no entendían. Una visión, algo, una imagen que produce pasión, algo que sucedería. Esta visión es el fundamento de la iglesia. Y cuando pensamos en iglesia, debemos pensar siempre en este como fin mayor. Nuestro fin mayor es ser esta iglesia. La iglesia que impacta, la iglesia que transforma. Y sobre este fundamento es que nace la visión de la iglesia local. Y ahí es donde caemos nosotros. Sobre este fundamento, este mínimo, es donde nosotros nos fundamos para avanzar en todo lo que Dios declara sobre nosotros. La visión contiene, y esta es la gracia, la visión contiene un sello único que Dios entrega a la iglesia local. Es decir, el proyecto Viña Patagonia tiene un sello único, que es lo que estamos tratando de descubrir y conocer. La visión es el norte para donde Dios quiere que caminemos, para donde Dios quiere que vayamos, y siempre va a ir destinada a que la presencia de Jesús brille en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de visión? Yo creo que quizás algunos de ustedes conocen de visión y han escuchado las empresas, por ejemplo. Eso no es un concepto de empresa, de microempresa. ¿Sabes qué? La visión es una idea bíblica. Y cuando tú ves la palabra desde el Génesis, incluso antes del Génesis, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el concepto, quizás no se le decía visión, pero ya estaba ese concepto dando vuelta, ya estaba funcionando. Es un concepto bíblico y a lo largo de los pasajes lo vamos a ver una y otra vez. Lo vamos a ver en Moisés, que partió como el príncipe de Egipto y terminó sacando, liberando un pueblo. Esa era su misión, liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Hubo pasos, hubo planes, hubo procesos. Lo vemos en un sinfín
de momento. Y me gustaría en específico tomar un ejemplo bíblico para no diluirme y para que podamos ver claramente un hombre de Dios que tomó una visión y transitó hacia ella. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Tomar la visión de Dios para nuestra iglesia y transitar hacia ella. Así que yo te invito a que busques en tu Biblia un pequeño libro que está en el Antiguo Testamento que se llama Nehemías. Nehemías, está cerca del libro de Esther. Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías, para el momento que comienza a escribirse este libro, Nehemías era el copero del rey de Persia. El pueblo había estado en cautiverio 70 años y estamos en el momento en que parte del pueblo de judíos había vuelto a Jerusalén, pero otra parte había quedado como extranjero. Nehemías era uno de ellos. Él había quedado trabajando en el palacio del rey de Persia, un hombre que era muy importante en el momento. Y dice en Nehemías 1:2 que llega un grupo de personas a buscarle a Nehemías, como a ver a Nehemías. Y Nehemías aprovecha ese momento y les pregunta cómo estaban los judíos que habían vuelto del cautiverio y cómo estaba Jerusalén, ¿ya? Y la respuesta la vemos en el capítulo 3, o sea, en el versículo 3. Nehemías 1, versículo 3, dice que le dijeron a Nehemías: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Llegó esta impactante noticia a los oídos de Nehemías. Imagínense lo que fue eso, escucharlo. Que él preguntaba así, oye, ¿cómo está? Cuando le pregunté, ¿cómo está? Y estaba en la hecatombe, había quedado la escoba. Y Nehemías, y dice que él reaccionó, que eso conmovió su corazón. Es más, no solo lo conmovió, hizo que él se cuestionara, lo hizo moverse. El corazón de Nehemías se conmovió con el dolor del pueblo de Dios. ¿Y qué es la diferencia entre una visión de cualquier empresa y una visión de la iglesia? Que el corazón está involucrado. Nehemías sufrió, sintió el dolor de su pueblo, sintió el dolor del corazón de Dios por su nación y lo conmovió. Y fue tanto el impacto que dice el versículo 4, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Cuántas veces pensamos que los sueños de Dios, los proyectos de Dios surgen de cosas espectaculares? No, una segunda zarza, como que voy a ir pasando y va a venir así como en el cielo va a estar escrito mi nombre y lo que tengo que hacer. No, las visiones de Dios surgen de momentos como estos, de momentos en que yo veo algo y digo, Señor, me duele ver que hay personas que sufren, me duele ver que hay personas que están tan atadas, que necesitan de ti, que están vacías, me duele, Señor. De esos momentos surgen las visiones más poderosas. Esos son los momentos en que tu corazón es transformado. Es ahí donde nace. Santi la semana pasada mencionó un concepto que se llama insatisfacción santa. Y la insatisfacción santa es esto que yo le estoy diciendo. Veo personas en situación calle, quizás veo niños, quizás veo adultos mayores, pero veo personas en situación calle y eso conmueve mi corazón. Y digo, Señor, ¿cómo puedo alimentarlos? O quizás son los niños, veo niños que no tienen familia y aunque veo, no sé, familias con problemas, veo pobreza en mis vecinos, pero los niños conmueven mi corazón. Y digo, Señor, ¿cómo me puedo unir? Eso es una insatisfacción santa, eso que remueve el corazón. Y de ahí surgen las visiones, de ahí surge esa pregunta, Señor, ¿cómo me uno? ¿Cómo me uno? Eso fue lo que le sucedió incluso a Jesús mismo. A Jesús mismo. Jesús, yo me puedo imaginar esto, cuando fue el pecado del mundo, cuando el hombre cayó y se separó de Dios. Para Dios nunca ha sido problema el pecado. Quiero decirte esto y quizás suene raro. El problema nunca ha sido el pecado. El problema es lo que conlleva el pecado, separación. A Jesús lo que le duele es la separación de tu vida. El pecado en sí no es un problema porque Él lo pagó en la cruz y ya está solucionado. El problema es cuando tu vida está separada de Él. Eso es lo que acongoja su corazón. Y es por eso que Jesús dijo, Padre, me duele que ellos estén separados de mí. Yo voy. Esa es la visión. Incluso esto lo podemos ver en Mateo 23.
37 al 38. Jesús estaba mirando Jerusalén y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. ¿Puedes escuchar el dolor en las palabras de Jesús? ¿Puedes escuchar la tristeza de su corazón? Quise reunirlos, quise que estuvieran conmigo, quise cuidarlos, pero ustedes no quisieron. Por ende, él estaba dispuesto a dar su vida para hacer el puente entre Dios y los hombres. Por ende, lo primero es que la visión comienza a gestarse desde una insatisfacción, desde una necesidad, de algo que me remece y necesito ser parte de la solución. Así parte una visión que viene del corazón de Dios. Volviendo a la historia de Nehemías, si hay algo que podemos tener certeza, una vez que Dios nos da una visión, una vez que Dios nos convoca a ser parte de su plan, puedes tener certeza que Él respalda. Lo que Él convoca, Él lo respalda. Muchas veces con Santi lo hemos mirado aquí en la Viña Patagonia y decimos: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Somos dos cabros, no tenemos idea de nada. Pero el Señor, cuando convoca, Él respalda. Él respalda lo que Él levanta. ¿Y sabes qué? Respaldo no significa cosas fáciles. Yo te puedo decir que esto es muy difícil a veces. Hay mucha oposición, hay mucha dificultad. Sufrimos cada vez que alguno de ustedes está pasando problemas, está pasando situaciones. Sufrimos porque es parte de ser del cuerpo. Sufrimos con ustedes. El Señor nos lleva a orar. Es parte, es difícil a veces, pero hay respaldo. Hay respaldo para ver lo que Él quiere llegar a ser. Y esto es lo mismo que nos dice en el capítulo 2, del versículo 2 al 9, que no lo voy a leer porque es muy largo, pero en el fondo está diciendo que el pueblo, tenemos que pensar que el pueblo había vuelto en miseria a Jerusalén, estaban pobres, estaba mala la cosa, pero Dios proveyó todo lo necesario. Dice la palabra que cuando Nehemías habló con el rey, le pidió: rey, cara de palo, que necesito la madera para levantar las paredes de Jerusalén. Ok, anda a buscarla. Después le dice: bueno, pero me tengo que ausentar un tiempito de mi trabajo, una cosita poca. Y ahí, imagínense que iba a reconstruir una ciudad, no era así una semana, se iba a mandar a cambiar. Y el rey le dice: ok, ve a reconstruir la ciudad. Después le pide cartas para todos los gobernantes por las ciudades que iba a tener que pasar. El rey escribió cartas para esos gobernantes. Y si no fuera poco, ya Nehemías dijo: ya tengo todo lo que necesito. Además, el rey le pone un ejército para que lo lleve de vuelta a Jerusalén, para protegerlo. ¿No es Dios así? Cuando Dios levanta, cuando Dios pone una visión, cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios levanta una iglesia, Él respalda. Él respalda. Estamos en un lugar, hoy día estamos sentados en un lugar que es respaldo de Dios porque no teníamos ni uno para hacerlo, y aquí estamos. En un lugar que es lindo, que es cómodo, que ha sido provisión de Dios. Eso es lo que Dios hace cuando Él está detrás de lo que Él nos llama a hacer. Y llegamos al capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y dice así: entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Vemos que habíamos visto primero que las visiones que vienen del corazón de Dios generalmente surgen al ver una necesidad, al ver algo que conmueve el corazón de Dios y también conmueve nuestro corazón. Hemos visto que cuando tenemos una visión de Dios hay respaldo sobrenatural para llevarlo a cabo aun cuando parezca imposible. Y aquí estamos viendo a Nehemías que fue a inspeccionar. Vamos a ver ya, qué tan mala está la cosa, qué tanto es verdad lo que habían dicho cuando hablaron me dijeron que estaba complicado, que la ciudad estaba mal. Y dice que atravesó, que incluso su burro no pudo pasar porque estaba lleno de escombros. ¿Se pueden imaginar esto? Era la ciudad de David, era un lugar santo para el pueblo judío, era un lugar que Dios había levantado. Para ellos, no es la concepción que tenemos nosotros, era una ciudad santa.
Era un lugar donde moraba la presencia de Dios, un lugar del pueblo que había sido escogido y estaba en ruinas. Estaba miserable. Y dice que él caminó, y lo que yo pensaba en esto realmente, Nehemías primero habrá pensado en la dimensión del daño que había en ese lugar. Después me imagino que al pasar y tropezarse con las rocas, ir viendo el nivel de daño, el nivel de escombro, se habrá preguntado, Señor, ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cuán difícil va a ser? ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si soy yo y quizás me siga uno o dos, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo pienso todo esto, pienso que él probablemente se ha cuestionado, Señor, ¿cuánto dinero necesitamos para hacer esto? ¿Cuántos días necesitamos para hacer esto? Tantas preguntas que tienen que haber nacido en ese momento al ver esa destrucción en el corazón de Nehemías. Pero ¿sabes qué? Todos pasamos por eso, pero el momento en que Dios planta una visión que viene de su corazón, Él nos permite ver esta imagen del futuro. Yo imagino a Nehemías, tiene que en ese momento haber dicho, Jesús, pero Dios, tú me prometiste que yo volvería a ver esta ciudad levantada. Estas ruinas desoladas volverían a ser levantadas. Y aun cuando se vea imposible, yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando Dios nos da una visión, nos aferramos a ella, porque como decía al principio, Jesús ya vio terminado lo que Él dijo que iba a hacer. Él ya lo vio hecho, Él ya está hecho. No importa cuán imposible, cuán difícil se vea, ¿sabes qué? Si es que es algo que tú puedes hacer en tus fuerzas, probablemente no es de Dios. Si Dios te está llamando a hacer algo, y tú crees que sí, más o menos, si yo muevo mis finanzas por acá, si yo hago esto por allá, sí, me da, estoy segura que no es de Dios. Porque Dios hace cosas con proporciones divinas para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Imagino a Nehemías en ese lugar, pero sabes que con la certeza de que Dios iba a hacer el camino para él. Eso es fe. Y sabes que cuando caminemos como iglesia hacia una visión que Dios nos dio, tenemos que entender que es una aventura de fe y que muchas veces nos vamos a mirar entre todos y vamos a decir, ¿y ahora qué? Eso va a pasar, pero ¿sabes qué? Podemos tener plena certeza que es Dios mismo el que va a obrar y vamos a conocer, en la medida en que caminamos a la visión de Dios para nuestra iglesia, vamos a empezar a conocer a un Dios que está vivo y que es real. No solo un Dios que nos mira del cielo y nos dice vamos bien, vamos mal, un Dios que actúa. Vamos a empezar a ver cómo se abren puertas para nosotros, cómo empezamos a tener contactos divinos, vamos a empezar a ver cómo llegan los recursos, vamos a empezar a ver cómo personas por las que hemos orado que nos parecían duras, van a llegar. Vamos a verlo. Tenemos que entender que el camino hacia la visión, cuando Dios nos convoca a esta aventura, es una aventura de fe. Y tenemos que poner nuestro corazón y creer. En la medida en que nosotros permanezcamos mirando a Jesús y escuchando su voz, vamos a experimentar el respaldo sobrenatural y constante de Él. Solo necesitamos estar dispuestos a pagar el costo para haber cumplido lo que Dios dijo, lo que Dios quiere de nosotros. En Nehemías, capítulo 2, del versículo 16 al 18, dice así: los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ninguno otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mí, de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y aquí llegamos a la parte más importante de lo que quiero compartir esta mañana. Nehemías tenía la visión, había encontrado el respaldo del rey, tenía un montón de cosas. Pero ¿sabes lo que no tenía? Manos para levantar la muralla. Parece de perogrullo, pero le faltaba el apoyo del pueblo. Y me encanta esto, porque no había ninguna posibilidad lógica de que Nehemías levantara solo la muralla. Muchas veces queremos andar solos por la vida, pero ¿sabes qué? Estamos diseñados para caminar como un cuerpo, para ir como un cuerpo, así que estamos fritos. Eso es como Dios trabaja. Y me encanta, porque cuando empieza el capítulo 3, dice, entonces
se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron. Después dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Después los hijos de Seán edificaron la puerta del pescado. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. E inmediato ellos, los teotitas, restauraron. Después sigue, la puerta de viaje fue restaurada por Jodaya, hijo de Pasea, y Mesulum, hijo de Besodías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el pueblo tomó la responsabilidad de construir las murallas. Y esta es la parte que más me encanta. Todo el pueblo entendió que la visión no era de Nehemías, era la visión que venía del corazón de Dios para reconstruir las murallas. No bastaba con tener la visión, sino que no basta con tener la visión. Necesitamos caminar para que sea cumplida en nuestras vidas. La visión que viene de Dios requiere de un pueblo, de una comunidad, de una familia que la tome y la haga suya. Ese es el plan de Dios. El pueblo involucró su vida. Los judíos que habían vuelto del exilio, que estaban empobrecidos, probablemente se sentían abandonados por Dios, o qué sé yo, decidió involucrar su vida y pagar el costo para cumplir la visión de Dios. Y esto lo vemos un montón de veces, lo vemos en 1 Crónicas 29, cuando David anunció que quería con su hijo Salomón construiría el templo, y lo compartió al pueblo, y el pueblo ofrendó y sobreabundó para levantar el templo. Lo vemos en Esther, la reina Esther, que ella no recibió la visión, la recibió su tío Mardoqueo, pero ella la apropió y convocó al pueblo a ayunar para salvar a la nación judía, porque iba a haber un genocidio. Y convocó a la nación, y el pueblo se unió, ayunó con ella y vieron la victoria. Y así tantas veces vamos a ver cómo el pueblo era convocado, cómo la gente era convocada y se unían. Y cuando se unían a la visión de Dios, había victoria. Había victoria. Ese es el plan de Dios. Así funciona como Dios quiere obrar a través de su iglesia. Es por eso que la próxima semana vamos a vivir un momento tan importante. Y por eso le hemos pedido a Santi, les dijo la semana pasada, y yo también se los repito, próxima semana guarda, que nada te distraiga, porque vamos a compartir la visión. ¿Quién es la Viña Patagonia? Somos un proyecto de plantación, pero ¿a qué nos llamó el Señor? Nos da lo mismo, si tú eres parte, si tú sientes que esta es tu iglesia, nos da lo mismo. Tienes que venir, porque vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. Estamos recién empezando, estamos recién en lo básico, y queremos que puedas ver que esta iglesia no nace en el corazón mío, ni de Santi, no fue una idea hoy, un día se nos ocurrió, dejémoslo todo, no plantar una iglesia. Créanme que eso jamás pudo haber sido. No nació en el corazón de una iglesia en Santiago que mandó gente para que... Nace en el corazón de Dios. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Y sabes que si tú estás aquí es porque Dios te está convocando, y quizás ni siquiera entiendes qué haces aquí. Pero Dios te está convocando. Dios te está convocando porque tú portas algo que necesitamos para ver el sueño de Dios cumplido. Y compartiremos esta visión, esta imagen del futuro, de lo que llegaremos a ser. Y queremos que tú entiendas que tú eres una pieza fundamental. ¿Sabes qué? Para llegar de donde estamos ahora a todo lo que Dios quiere hacer, que a nosotros nos quedamos probablemente como Nehemías, así como, ¿cómo lo vamos a hacer? Para llegar hasta allá, necesitamos que tú camines con nosotros, necesitamos ir juntos. ¿Sabes qué? Nehemías dice, cuando uno comienza a leer el relato, que son pocos capítulos, si tienes tiempo léelo, un libro muy interesante, muy bueno. Dice que contra Nehemías se levantó incluso gente de su propia nación, se levantó para boicotear. No, Nehemías, así que empezó ahí con los cagüines. Si quieres hacer una nación, quieres hacer como un golpe de estado, empezó así como a hacer correr rumores para que Nehemías pisara el palito y cayera. Tuvo un montón de oposición, un montón de ataques espirituales. Pero ¿sabes qué? Nehemías se mantenía firme porque estaba junto con el pueblo, avanzando, tomando cartas en el asunto, llevando a cabo la visión de Dios. ¿Sabes qué? Necesitamos aprender a permanecer juntos en las promesas de Dios. Por eso eres tan importante, porque un día probablemente nosotros no tengamos ni una gana, pero tú vas a ser relevante. Tú vas a tomar el mando o la posta, así yo corro la siguiente milla. Así funciona el cuerpo de Cristo, y por eso nos necesitamos.
Satanás va a intentar derribar y destruir la iglesia. ¿Y sabes qué? Había una estadística, no me acuerdo exactamente, pero no sé si es que actualmente en Estados Unidos, no actualmente, lo leí en un reporte, para el año 2000 se cerraban diariamente 2000 iglesias en Estados Unidos. Satanás no le gustan las iglesias porque ahí es donde la gente se encuentra con Jesús. Y se cerraban porque los pastores estaban deprimidos, estaban solos. No es que nosotros estemos deprimidos ni estemos solos, por favor, no quiero asustar a nadie, no estamos así, por favor. Pero estaban solos, estaban apoyados, hay oposición. Y la iglesia es fundamental, el cuerpo de Cristo es fundamental para poder llevar a cabo y para poder sostener hasta atravesar las dificultades. Necesitamos pagar el precio juntos y caminar hacia el plan de Dios. Y sabes que puede sonar así como, voy a pagar el precio y eso ya no me gustó. Pero sabes qué, cuando estamos en ese lugar donde vemos a Dios obrar y donde Dios te va a usar a ti, porque no se trata como ayúdenos a nosotros, es algo personal. Cada uno de ustedes va a estar en el lugar donde Dios quiso que estuvieran. Esa vida vale la pena. Esa es la vida abundante porque vas a ver a Dios en tu vida. Quién eres y lo que portas es fundamental para la iglesia, para que la iglesia local, o para que tu iglesia local, en este caso el Proyecto Viña Patagonia, alcance el potencial. Alcance el potencial que Dios tiene. Y sabes que esto es algo que he aprendido. Yo soy una mujer muy práctica. Entonces, ok, no le gustó, chao, para afuera. Sígueme. Yo soy muy así y lo reconozco, el Señor está tratando mi vida. Y una de las cosas que Dios me ha hablado fuertemente es que las personas no son reemplazables. Las personas no son reemplazables. Si tú no quieres tomar el lugar que Dios quiere ponerte, otra persona va a estar ahí, pero no va a ser lo mismo. No va a tener el efecto, no va a tener el poder o la autoridad que hubiese tenido si tú hubieses tomado un lugar. Porque Dios es así. Dios puede, ninguno de nosotros es indispensable y Dios puede mover fichas y todo eso, en el sentido de que no sé, si yo no quise, me rehusé, me fui a huelga, no quise tomar este ministerio, el Señor va a poner a alguien más. Pero no significa que vaya a ser lo mismo que hubiese sido si es que tú hubieses tomado tu lugar. No eres reemplazable. Tu vida no es reemplazable, es única para el Señor. Y es por eso que es tan importante entenderlo. Y solamente me gustaría, ya estamos terminando, me gustaría que nos tomáramos un momento. Quiero pedirte que cierres los ojos. Vamos a hacer un ejercicio imaginativo. Quiero pedirte que cierres los ojos y pienses en esto. ¿Dónde estabas cuando Jesús se encontró contigo? No físicamente, ¿dónde estaba tu vida? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te sentías cuando Jesús se encontró contigo, cuando le conociste? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? Puedes conectarte quizás con las emociones. Yo sé que hay muchos que se encontraron con Jesús en momentos muy específicos de su vida. ¿Cómo te sentías cuando Jesús te miró? Cuando Jesús fue a encontrarte. ¿Qué pasaría si ese día nunca hubiese pasado? ¿Qué pasaría si esa persona nunca te hubiese hablado, nunca te hubiese llevado a la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de tu vida ahora? ¿Dónde estarías? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que conoces a Jesús? ¿Qué hay distinto en ella? Quizás tienes paz. Una paz que antes no sentías. Quizás había un vacío que no estaba siendo llenado, que nada lo llenaba. Quizás vivías preocupado y ahora sientes que descansas de una manera sobrenatural. Quizás estabas quebrado, estabas dañado internamente.
Cuando Jesús se encontró con mi propia vida, yo fui nacida y criada en una iglesia cristiana, pero cuando Jesús se encontró en mi propia vida, aun cuando yo tenía conocimiento, estaba tan vacía, me sentía sola, sentía tan poco valiosa, estaba quebrada, aun cuando había nacido en una iglesia cristiana, estaba quebrada, me sentía poca cosa. Y ¿sabes qué? Jesús se encontró conmigo, porque yo no lo fui a buscar, Él se encontró conmigo. Y ¿sabes qué? Fueron personas dentro de la iglesia que corrieron la milla extra conmigo. Sí. Y yo les agradezco porque gracias a ellas hoy día estoy aquí parada compartiendo la palabra contigo. Cuando yo sentía que no valía nada, sentía que no tenía sentido porque ¿de qué iba a importar mi vida? En ese momento, Jesús se encontró conmigo y usó personas de la iglesia. ¿Sabes qué? Tú hoy eres la esperanza de quienes te rodean. Así como tú te sentiste una vez, así como tú te sentiste sola, depresiva, quizás no estabas tan mal, pero te sentías que te faltaba algo, había un vacío. Así, las personas que te rodean pueden estar viviendo eso en silencio. Y tú eres la respuesta para ello. Tú eres la respuesta para quienes te rodean. ¿Y sabes qué? Tú eres la extensión de la Viña Patagonia. Tú eres la extensión de la iglesia para sus vidas. ¿Sabes qué? Que alcancemos los planes, que podamos llegar a cada una de esas personas, que podamos ver cómo la iglesia brilla. Está en tus manos porque tú eres la iglesia. Y que alcancemos a quienes necesitan de Jesús. Depende de ti. Estamos en el inicio del camino. Esto es recién el inicio. Necesitamos caminar hacia los planes de Dios para nuestra vida. Necesitamos llegar a ver todo lo que Dios declaró sobre la Viña Patagonia. No podemos quedarnos donde estamos. No es suficiente tener una buena reunión de domingo. No es suficiente. No te conformes con lo que tenemos ahora. No te conformes porque no es suficiente. Porque Jesús siempre tiene más. No te conformes con lo que conoces ahora. No te conformes con lo que conoces de Jesús ahora, porque hay más. Y Jesús tiene más para su iglesia. Y Jesús tiene mucho más para la Viña Patagonia. Ven, Espíritu Santo. Jesús, que sepamos que somos la extensión de tu iglesia. ¿Y sabes qué? La iglesia es la esperanza del mundo. La esperanza para quienes se sienten sin esperanza, para los que están cansados, para los que no tienen rumbo. La iglesia fundada en Jesús es la respuesta y tú portas la respuesta. No podemos quedarnos donde estamos. Necesitamos llegar a la meta. Gracias, Jesús. Vamos a tomarnos unos pocos minutos para que venga el Espíritu Santo. Yo te animo que no importa si no conoces la letra de la canción, invita a Jesús. Habla con Él. Si necesitas valentía para compartir, pídesela. Jesús puede darte valentía. Señor, pon en nosotros la conciencia de que somos tu iglesia en la tierra. Somos tu cuerpo.